Sí, muy bien. Les doy la bienvenida a la clase de lectoescritura correspondiente al día 28 de octubre, miércoles, grupo 03. Y a partir de este momento estamos grabando esta sesión con fines de que pueda ser visto por quienes ingresan a la sesión y quienes quieran pues, repasar lo visto en la sesión. También pues estoy advirtiendo para que sepan que están siendo grabados. Muy bien, tenemos en este momento 18, 16 personas conectadas, ¿cierto? Hay 18, estoy contando yo ahí me cuenta la sesión, entonces pienso que podemos arrancar nuestra clase. Hemos visto en las últimas sesiones dos temas, un tema que se llama escribir en la universidad, una presentación, así lo llamé yo, y en esa presentación están contenidos el tema de estructura de papers, estructura de artículos científicos, y es muy importante el que ustedes hayan hecho la tarea de trabajo independiente consultando varios papers, mirando paper en la red. Esa es la tarea, eso es lo que tenemos que hacer. Primero, nos enseña a conocer un paper, a leerlo, nos enseña a familiarizarnos con este tipo de literatura, con este tipo de escritos. Y segundo, con ese esquema es que vamos a escribir y que estamos planteando que se va a escribir el trabajo final de este curso. Entonces es muy importante que ese trabajo independiente se haya realizado. Que usted lo haga por voluntad propia, que lo haga lo suficiente pues, para poder distinguir, mirar ese tipo de artículos, ese tipo de escritos. Y el segundo tema es el tema de citación y referenciación, igualmente importante para yo poder entonces entender en los textos cuando me traen un autor y me dicen que están fundamentados o basados en ese autor lo que se está diciendo allí. Pero es muy importante también entender cuando lo están diciendo en función de un tema y entonces están diciendo que esos temas los plantearon unos autores o un autor. Pero también es muy importante saber cuándo es que estoy citando textualmente, entre comillas, o sea, de forma directa, lo que dice un autor. Eso lleva a que los artículos de tipo científico son una conversación científica, intertextualidad. Entonces, a la pregunta que hacen muy frecuentemente ustedes, ¿cuántos autores debe llevar el trabajo final? ¿O es necesario que un ensayo de tipo académico tenga citas y referencias? Pues la respuesta es que sí, porque no solamente usted está en una conversación académica, está demostrando un tema, le está dando alcance, lo está sustentando, y para ello se tiene que fundamentar en otros en autores que ya han escrito, sino que también usted está respetando la fuente, o sea, está evitando el plagio, está evitando la coincidencia, la excesiva coincidencia de lo que se dice allí con otros asuntos textuales. También hicimos la claridad, no se trata entonces que entonces todo lo entre comillas yo, porque si eso pasa, pues lo que usted presenta es una colección de otros artículos, esto es una compilación, entonces ya no es un ensayo. Entonces, en la justa medida, yo escribo, yo sustento, yo argumento, y también yo le doy una estructura como fue la que comenzamos a hacer nuestro curso, ¿cierto? Un problema o tema, los antecedentes, las proposiciones o las afirmaciones y unas conclusiones, eso es lo básico, ¿cierto? Pero ya con esta estructura vemos que teniendo en cuenta esos pasos, allí está, solo que allí pues esa última parte de conclusiones o recomendaciones se convierten en resultados, discusión, ¿sí? Bueno, esos temas son muy, muy importantes y bueno, y igual que, y esas citas y referenciaciones son muy importantes para yo escribir siguiendo la norma, pero también para entender. Bueno, quiero preguntarles si de esos dos temas hay alguna duda, que me cuente alguno de ustedes, abre el micrófono y nos cuenta a todos qué trabajó sobre ese tema, qué encontró, qué le llamó la atención, qué todavía después de haber visto la clase, haber repasado la clase en video, haber visto la presentación, que yo les puse la presentación, que se las puse, está disponible en las plataformas, todavía pues hay dudas o encontraron algo curioso. Recuerden que no siempre está en el mismo orden la disposición de un artículo científico. Tiene las mismas partes, pero no siempre está en el mismo orden. Adelante, los escucho, dándoles nuevamente los buenos días. Los escucho. Ana, buenos días. ¿Cómo te fue con esos temas? ¿Qué encontraste? ¿Me están escuchando? ¿Sí o no? Veo que no me están respondiendo. De pronto por el chat sí me respondieron ahora, pero entonces hice una pregunta, quiero que participen. Entonces saludé a Ana Sofía y le dije, Ana, ¿cómo estás?
Ana, ¿cómo te fue con los temas, tanto con la citación y referenciación y con los papers? Adelante, Ana, que te escuchamos. No, no está Ana en la sesión. Está conectada, pero no está en la sesión. Bien, Jessica o Luisa, ¿quién de ustedes dos quiere participar y compartirnos? Por aquí dice Ana que tiene problemas con el micrófono. Bueno, adelante. ¿Todos tienen problemas con el micrófono? Porque nadie me está contestando. Jessica también tiene problemas con el micrófono. Bueno, Paola. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Quieres participar con la pregunta que hice? Profe, pues a mí me quedaron claros, yo pude hacer la actividad fácilmente. Pero sí hiciste, sí revisaste. Sí, pues considero que está bien, pero igual estoy a la expectativa de la revisión. Ah, no, o sea, pero es pues como que tú lo revises, ¿cierto? Que tú mires los papers, que tú los valores, que No, aprendas a leer esos papers, ¿cierto? no, sí, señor, pero hablo de la actividad ya en sí. Pues, Ah, bueno, pero ahí no pusimos ninguna actividad, ¿cierto? Ahí eso se va a ver reflejado cuando ya presenten el trabajo final, ¿cierto? O sea, sí, sí, también, pues no solamente por la clase y por el repaso, sino porque uno también aprende a citar viendo cómo citan los otros, ¿cierto? Pues bueno, no, es una actividad independiente, Paola, pues que le estaba preguntando, incluso que si dentro de esa actividad encontraron algo que no les quedó claro o encontraron un paper muy enredado que decían, bueno, eso nos comparta y podamos aquí dar más alcance. Y ese es el pretexto también para iniciar la clase. Recuerden que yo siempre hago tiempo pues para que todos alcancen a llegar. Ah, bueno, Paola, entonces sin problema. sí, señor, sin problema. ¿Quién más desea participar? A ver, yo pregunto por aquí, Andrea, Claudia, las escuchamos. Bueno, lo ideal es que ustedes intervengan así como lo hizo Paola, ¿cierto? Para que no quede pues esto tan impersonal y hago pues como la invitación a que participen, a que hagamos dinámica la clase, ¿cierto? Pero también lo que estoy haciendo pues es como lo que debe hacer uno cuando tiene una comunicación, ¿cierto? Que está verificando porque tiene perceptores, ¿sí? En cuyo caso pues uno puede encontrarse con lo que me estoy encontrando en este momento. Y ustedes hoy están de pocas palabras, de poca participación y quienes lo han hecho, de pronto me han dicho por el chat, no tengo micrófono y me han dicho que bien en la búsqueda, me dijo Ana, y que bien, ¿cierto? Pues, repito, pretendo dos asuntos. Uno, que haya participación, ¿cierto? Y que entremos a la clase saludando, repasando, tomando el tema anterior, no entrar de una con la presentación. Eso me ahorraría tiempo y terminaría antes y lo haría, pero saben ustedes pues que yo no ando con afanes. Y dos, me está posibilitando dentro de eso que yo propongo de comunicación de perceptores que siempre yo tenga la certeza que estoy verificando, ¿cierto? Y que cada clase pregunto, y que cada clase, ¿para qué? Para que esos temas que hemos visto que si usted los ve juntos, las clases, por ejemplo, quien no asiste a la clase, y ve eso juntos, eso se convierte en un tema, en algo muy pesado, ¿cierto? O que si usted no hace las tareas y al final deja para hacerlo juntos, también es algo pesado y puede haber más oportunidades de mejora que usted en el camino no pudo remediar. Pero esto también me sirve porque estoy verificando que es mi deber para estar a la orden de ustedes, para poder ayudarles, poder hacer este proceso. Bien, entonces mi llamado, como siempre, es participen en la clase, ¿cierto? La clase se hace participar. Bueno, entonces, al parecer todo está bien con ese tema. Yo siempre digo, este es el momento para que usted pregunte, este es el espacio para que usted aclare sus dudas y entre los compañeros y el profesor le aclaramos dudas. Este es el espacio que yo propicio para ello. Bien, entonces al parecer todo está bien, todos trabajaron, entonces esas dos actividades no eran evaluables, pues no son evaluables, ni autoevaluables ni evaluables, pero son parte de su formación y se van a ver pues como reflejadas allí en ese escrito que usted produzca, y no solamente el de este curso, sino lo que usted produce en las asignaturas, los trabajos que usted entrega, porque usted ya está en capacidad pues de citar y de referenciar, y también está en capacidad de poder ver un paper sin problema, al menos pues en este inicio. Reitero, tiene que mirar bastantes para poder tener esa competencia. Bien, entonces,
El tema del día de hoy, ustedes lo tienen allí en pantalla, como lo ven allí. El tema del día de hoy corresponde al tema arquitectura de la frase. Voy a ir exponiendo el tema y como siempre lo hago, voy preguntando si hay alguna duda, si hay alguna inquietud. No obstante, ustedes pueden interrumpirme. Yo termino la idea y me dice quién va a hablar y yo le doy el uso de la palabra. Pero también a veces pregunto, ¿cierto? Son 3 temas. Es un tema que se llama arquitectura de la frase. Entonces, nosotros vemos cómo en la escritura, perdón, hay una estructura de la frase. Y es la estructura básica, sujeto, verbo, predicado. Y hemos visto dentro de la gramática unos signos de puntuación, una forma de escribir, y también vemos la sintaxis y vemos la semántica. Pues entonces hace parte de la sintaxis, es decir, cómo voy yo a disponer el texto. Este tema de arquitectura de la frase hace parte de esa sintaxis, ¿cierto? La sintaxis de esa, y ahí tenemos sintaxis, orden y posición y tamaño, es decir, esta arquitectura es, si ya tenemos la arquitectura es la forma como yo lo puedo disponer, entonces la forma como yo la diseño. ¿Para qué la diseño de esa forma? ¿Para qué puedo diseñarla de diferentes maneras? Para hacerla más atractiva, es decir, que llegue más fácil al lector. ¿Para qué la hago más? ¿Para qué le puedo dar diseño, arquitectura a la frase? Para que sea asertiva, es decir, que comunique de forma suficiente, de forma oportuna, de forma que cumpla mi propósito, que sea eficaz, que cumpla el propósito, que sea clara. Entonces, para ello hay 3 de los quienes se encargan de este tema, quienes trabajan el tema, hablan de tres tipos de arquitectura. Una arquitectura en función del tamaño, una arquitectura en función del orden y la posición de la frase como tal, de los componentes de la frase, y una en orden de la sintaxis. Entonces vamos a ver uno a uno. Yo voy a exponer cada tema, ¿sí? Y voy a poner ejemplos. Entonces, pongo el ejemplo, hablo de ellos, y al lado derecho de la pantalla de ustedes está una frase que yo extraje de un texto, de un periódico, de un volante, de una información. Todos son reales. Algunos son de la web, algunos son de periódicos europeos, otros son de periódicos locales, hay de todo. Porque el método con que lo voy a hacer es ese. Ahora, ustedes van a hacer un ejercicio, van a hacer una aplicación activa. Al terminar la clase queda para el plazo que tenemos es esta semana, como siempre lo dijimos desde el comienzo, ¿sí? Hay un taller, entonces está a partir del día miércoles hasta el martes a las 11:59. Y el día miércoles, incluso hasta el jueves, ustedes pueden presentarlo de forma extemporánea. Y esa extemporaneidad tiene una penalidad del 20%. Eso lo estoy simplemente repitiendo porque pues al final vuelven y ustedes me preguntan y seguramente yo vuelvo y lo digo, pero también lo estoy repitiendo porque eso lo hicimos cuando hicimos el pacto pedagógico, ¿cierto? Incluso cuando volvimos y vimos el tema en los talleres, lo volvimos a acordar. Lo estoy recordando acá en este momento. Entonces, en esta presentación pongan mucho cuidado a la forma como yo pongo el ejemplo y pongo la corrección o el ejercicio, porque así es que ustedes van a hacer su ejercicio, así es que ustedes van a ejercitar este tema de arquitectura de la frase. Entonces, repito, la arquitectura de la frase puede ser en función del tamaño, de la sintaxis o del orden. Vamos a ver de qué trata cada uno. Entonces, arquitectura de la frase en función del tamaño. Lo que recomiendan es que sean entre 20 a 30 palabras por frase. Es decir, evite largo, evite cláusulas largas, las cuales, comillas, las cuales con su excesivo número de conjunciones y pronombres relativos hacen el estilo confuso, lánguido y pesado. ¿Sí? Entonces, yo les había dicho a ustedes, cuando uno tiene muchos aclaratorios, ¿sí? ¿Recuerdan la frase del primer ejercicio? ¿Sí? Que le dijeron por las buenas y le dijeron que no fuera, coma, por las buenas y por las malas. A esa, no se puede separar de allí porque es que le dijeron por las buenas y por las malas. Entonces veíamos que algunos lo ponían al final. Entonces ahí esa es una cláusula y debe ir al lado de ese sujeto y de ese verbo. ¿Sí? Pero cuando yo lleno la frase de muchas cláusulas o muchos incisos de estos, se vuelve larga, no es entendible. Cuando tengo muchos pronombres relativos, o sea, muchas referencias, ¿sí? Y se vuelve confuso y no es llamativa y es pesada la frase. Entonces son esas frases que uno tiene que leer como 3 veces para entender qué le están diciendo. Pero entonces lo que recomiendan es de 20 a 30 palabras. Miren, por ejemplo, este de 84 palabras. Ahora, esto es ahora, lo que estamos haciendo es extrayendo párrafos, pedazos, ¿sí?
para que la frase, textos en donde vemos cómo las frases pueden ser objeto, en este caso, de tamaño moderado. Miren esta frase que hay a continuación para explicar lo de este tema del tamaño, de por qué una frase, cuando tiene un tamaño excesivo, cuando es muy grande, muy extensa, no se entiende. Leo, queda muy claro, a mí me lo parece, que la pretensión que los hoteleros antioqueños aspiran a consensuar, otro concepto que se las trae, con sus colegas caleños, un plan Juan Palomo, no es otra cosa que la de conseguir un cierto viso de legalidad, un luz de caballero sin tacha, a la cos que desean propinar en el mismo epigastrio de la economía de mercado, como el navajazo con que, sin menor duda, quedaría desfigurado el rostro de la competitividad. ¿Qué piensan de esa frase? A ver. ¿Qué quiso decir ese señor ahí? Don Mario. No, que fuera larga, usa un poco palabras, por ejemplo, que yo no conozco, muy precoz, epigastrio, entonces fuera de eso. Muy bien. Camilo. Pues yo pienso que es como que buscan pues juntos las dos ciudades como tener una mejor vista. A ver, pues yo lo interpreto así, a ver, como Medellín y Cali fueran como unas ciudades, bueno, aunque no dice Medellín. Ah, no, sí dice los antioqueños, entonces me imagino que estará hablando de la capital de Antioquia, que es Medellín. Y los caleños, pues que siempre tuvieron como esa fama pues de malas ciudades, entonces están buscando como en conjunto que las vean mejor. Eso es lo que entiendo yo en la frase, en el texto. Bueno, hay dos particularidades de lo que acabamos de ver. Uno, Don Mario dijo, sí, pues además de que no se entiende, tiene palabras raras, ¿sí? Las palabras, no digamos rebuscadas, de pronto pueden ser muy técnicas y uno tiene que fijarse cómo escribe y que le entienda. Segundo, Camilo, lo que hizo Camilo fue hacer un gran esfuerzo para hacer una interpretación. Trató de interpretar, ¿cierto? Trató de interpretar, pero realmente la frase lo que tiene es que es una frase de una noticia o de un boletín de turismo. Entonces lo que están diciendo es que están haciendo una conciliación entre un sector hotelero, entre los hoteleros de Antioquia y los hoteleros del Valle, pues, o de Cali, sí, pero que entonces él lo que está haciendo, están describiendo como un personaje, que lo que está haciendo es tratando de ser muy correcto y todo, pero de todas formas él está por dentro tratando de hacer la picardía, ¿cierto? Y están hablando del mercado, o sea, la competitividad, ¿sí? El epigastrio de la economía, en vez de decir el desarrollo, ¿sí? El escenario de la economía, ¿sí? Y dijo a la cos que desean propinar en el mismo, entonces a la sazón, ¿sí? A la vez que lo hacen, ¿cierto? En vez de poner a la cosa, a la vez, ¿cierto? Entonces esta frase es particularmente, además de esas frases, y mire que tiene paréntesis, tiene incisos, no es entendible. Repito, Camilo hizo un esfuerzo para tratar de entender, y entonces se devolvía y decía, y de todas maneras no la entendió bien, porque él dijo que, o sea, mire que la palabra hoteleros está por allá, pues claro, es el sector hotelero, ¿en dónde? En un mercado, ya más adelante dice, ¿y qué están haciendo? Negociando cómo hacer pues libre competencia, ¿cierto? Abajo dice, con el navajazo con que sin menor duda quedará disfigurado el rostro de la competitividad, o sea, que les va a tirar ventaja, o sea, lo que decían ahí, que entre Antioquia y el Valle siempre hay competencia, o sea, nos podemos poner a hablar de esa frase un rato, como hizo Camilo, como a tratar de interpretarlo, pero precisamente uno por eso llega como a tratar. Entonces ustedes se imaginan si todo el que lea esto lo interpreta de una manera diferente, porque se presta para ello. Entonces miren el inconveniente del tamaño de una frase, ¿sí? Entonces vamos a mirar ahora entonces ejemplos. Tampoco uno puede caer en el extremo de redactar textos, como les decía yo a ustedes, telegrafiados. Yo decía la vez pasada, telegrafiados, telegráficos. Cuando hay oraciones breves, ordenadas y directas, comprendemos sus ideas principales con una sola leída. Uno puede poner punto seguido, puede hacer. Aquí combina usted también para la arquitectura la parte gramatical, darle secuencia. Vamos a leer ahora sí un ejemplo de una nota de turismo y miren al lado izquierdo. Todo ello, los banquetes del restaurante de un casino, dentro del ambiente más selecto en el que una relajante decoración, en armonía con múltiples y bellas plantas de interior, ponen la nota de distinción de este establecimiento que, como ya hemos mencionado, destaca por la flexibilidad de su horario, desde las 21 horas hasta las 4:30 de la madrugada, y al que se puede acceder directamente, con el único registro de presentar su documento de identidad o pasaporte, o bien reservando su mesa al número 281-2435 o fax 277-3902. Mire que tiene guiones, tiene comas, tiene muchos incisos.
Y entonces una frase pesada. Vamos a ver cómo yo hago una claridad, dos claridades. Y reitero, así es la propuesta de ejercicio que ustedes van a hacer como aplicativo de este tema. Tomo una frase y recuerden que yo la tomo tal cual como estaba en el texto, con los errores que tenga, con la ortografía que tenga, y después yo la organizo desde la arquitectura. No se trata de cambiar la frase y decirle el mismo mensaje, pero con otra frase. No, es con los mismos elementos que tiene la frase, organizarla. Ahora, usted sí le puede quitar partes, pero conservando lo que dice la frase, ¿sí? Ahora, hago la otra claridad, y es, puede que en algunos casos, puede tener los 3 puntos, acá donde estoy señalando los 3 puntos, queriendo decir, recuerdan, ¿quién me dice cuando hay 3 puntos al inicio, qué quiere decir? ¿Quién recuerda? Si hay antes de eso, es un fragmento solo del texto. Muy bien, Alejandra. ¿Y cuando están al final? Que ahí no termina el texto, sino que todavía sigue. Porque yo elegí hasta ahí ese pedazo. Entonces aquí y ese ejercicio lo van a hacer ustedes también. Entonces puede que algunas tengan aquí. Bueno, y lo otro es, la otra advertencia es, gracias Alejandra por la claridad, por recordarnos esa parte. Entonces, aquí pues empezaba la frase, que yo no le puse los puntos y terminó. Yo tomé un pedazo ahora, pero sin embargo, así como el anterior, hacía parte de un texto completo, hacía parte de un artículo, de una reseña, de algo que había de un texto completo que había en este caso, una nota de turismo en un boletín de turismo. Entonces, mirándolo así, vamos a hacer la intervención que yo le hice en función del tamaño, siguiendo las instrucciones que me están diciendo aquí, que no quede telegrafiado, pero y que tenga la buena arquitectura, que tenga buena conexión, que se conserve la estructura de una oración, sujeto, verbo, predicado, o sea, que se tenga ese cuidado, pero que entonces en este caso le demos arquitectura a la frase en función del tamaño. Entonces esa que leí dice, todo ello se realiza dentro del ambiente más selecto en el que pone nota de distinción una relajante decoración, con múltiples y bellas plantas de interior. Como ya hemos mencionado, este establecimiento destaca por la flexibilidad de su horario, desde las 21 horas hasta las 4:30 de la madrugada. Se puede acceder a él reservando su mesa al número 281-2435 o FAS 277-3902, o bien directamente con el único requisito de presentar su documento de identidad o pasaporte. Yo aquí le reduje el tamaño. No es mucho, pero le reduje. Lo otro, yo aquí también mezclé otros elementos, y es que yo reuní los elementos relacionados, que lo vamos a ver más adelante, para poderle dar más coherencia. ¿Qué otro asunto hice para poder reducir el tamaño? En este caso, pues dar el justo tamaño y que no quedara tan largo y tampoco entendible. Le puse signos de puntuación. Entonces, noten ustedes que aquí puse un punto seguido, ¿sí? Después de los 2 puntos, pues conservé el horario. Volví, puse otro punto seguido y concluí la frase, ¿sí? Vamos a mirar acá el tamaño, limitar los incisos, ayudar a expresar los conceptos separadamente, cláusulas breves y sueltas o incisos, se convierten en pantallas lingüísticas porque cortan el flujo natural de la frase. Es decir, es como si yo estuviera mirando la frase y como cuando en esas películas pasan con un mueble, con algo grande y nos tapan la visibilidad de lo que está pasando al otro lado de la calle. Lo mismo, entonces le dicen pantallas lingüísticas, o sea, distraen. Se pierde uno en ese momento si uno pone mucho inciso. Entonces, reduzca los incisos a menos de 15 palabras. Refresque la memoria del lector repitiendo la última palabra de la frase después del inicio, ¿cierto? Ahí están los deícticos, hay conectores, o repetir una palabra, no es problema, no es pecado, ¿no? Ahí ya no es incorrecto, ¿cierto? Usted también lo puede repetir con un sinónimo, ¿sí? Para que se retome como la idea. Vamos a verlo cómo. La administración Clinton decidió ayer en lo que parecen ser los preparativos finales para una eventual invasión de Haití y en medio de la creciente oposición republicana, enviar a las costas de este país caribeño a 2 portaaviones. La administración Clinton decidió ayer, en lo que parecen ser los preparativos finales para una eventual invasión de Haití y en medio de la creciente oposición republicana, decidió enviar a las costas de este país caribeño a los 2 portaaviones, y sigue la frase. Lo que estoy poniendo ahí, que lo puse en rojo, es retome, porque aquí vuelve y dice, no, ¿qué decidió? Vuelve, está hablando de la misma decisión. Esa es otra forma de limitar más los incisos, pero retomar la idea. Siguiente ejemplo. Capar lo irrelevante. La frase gana claridad si se le ponen muletillas, clichés o comodines y nos quedamos solamente con las palabras clave. Quiero aclarar, porque a veces hay comentarios o hay suspicacias, entonces dice capar, no es que capar es cuando a un animalito le quitan los testículos, ¿cierto? Y lo utilizamos casi siempre con eso, ¿cierto? Y no,
capar es, sí, capar es quitar, cercenar, ¿sí? Entonces, es correcto decir que vamos a capar el texto. De hecho, lo utilizan mucho los editores de texto. Capémosle al texto, o sea, quitémosle al texto. Hay otra forma y es editemos el texto, ¿sí? Lo que pasa es que la edición puede incluir también elementos ya más especializados, más gramaticales, ¿cierto? En cambio, aquí es capar, quite lo irrelevante. Entonces, miren el ejemplo. Las drogas son sustancias que, si bien antes algunas de ellas se utilizaban para curar, hoy en día, además de ser utilizadas por la medicina, sirven para que algunos individuos, ya sea por vía intravenosa, en pastillas, esnifando, de cualquier otra manera que ellos saben, les produzca, una vez han entrado en la circulación sanguínea y llegan al cerebro, un estado de excitación especial. Sí, entonces, al frente, le voy a capar lo irrelevante. Si bien antes las drogas se utilizaban para curar, hoy en día las ingieren algunos individuos, ya sea por vía intravenosa, en pastillas, esnifando o de cualquier otra manera, para conseguir una excitación especial cuando la sustancia llega al cerebro o a través de la sangre. ¿Qué se entiende de esa frase? Volvamos a hacer el ejercicio así como hicimos con la primera. ¿Qué se entiende de esa primera frase? A ver, los escucho. ¿Qué se entiende de esa primera frase? Y si mejoró o no la del frente. ¿Está claro? Bueno, está muy claro. Paola, defíneme qué es esnifar. ¿Entendiste ese término? Profe, sin inhalar. No exactamente. Porque inhalar es inhalar. Entonces, si usted inhala sacol, no es esnifar. Ah, yo creía que era No, inhalar. no, pero por ahí va la cosa, Camilo, por ahí va. Entonces vamos a aprender también nuevos términos, nuevas formas. Entonces aquí el término esnifar es inhalar cocaína. Es un término preciso para eso. Pero es solo para la cocaína. Cocaína o sustancias de ese tipo, sí. Ah, ok. Utiliza esnifar, porque sí, porque por ejemplo, uno diría, está esnifando sacol, no, pues pegante, no. Entonces, está esnifando, no, esnifar es exactamente esa sección. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con ello? No es pues hacerlos quedar mal y decirles, sino que cuando pregunto algo está claro, ustedes dicen, no, entonces quien no sepa pregunta. Pues yo creo que todos no sabían qué era esnifar, entonces ustedes tranquilamente preguntan, porque aquí también estamos aprendiendo. Pero bueno, volvamos al tema. Camilo, ¿la frase es más entendible? ¿Está más corta o no? Claro que sí, profe, más resumido. Entonces ahí está el ejemplo. Puntos completos. ¿Sí? Está el ejemplo. Ahora, cuando tengan un asunto de esto, así como hicieron con el taller de las palabras, buscan en el diccionario y uno va aprendiendo léxico. Entonces, esnifar, la primera vez que yo la vi, yo también me confundí, debe ser como aspirar, ¿cierto? Pero no, es exactamente esnifar, incluso creo que tiene una definición pues bastante particular cuando dice que por las vías respiratorias, la cocaína o elementos similares. Bueno, pero entonces aquí lo que hice fue miren todo lo que tiene acá y miren lo que tiene al otro lado. Vamos a mirar una que es mucho, esto es de un artículo, de un boletín como científico, pero miren el de abajo que es de la prensa, ¿sí? Yo les había dicho a ustedes que los periodistas con frecuencia caen en el error de escribir cómo habla la gente. Ellos tienen un propósito, sobre todo estos periódicos que llaman amarillistas, que ellos lo llaman prensa popular. Me refiero al ADN y a periódicos que circulan allí y caen en el error de ser, pues, de violentar el idioma, ¿sí? Pero el propósito es que se entienda, que lo lea todo el mundo, por consiguiente, que todo el mundo, todos los estratos sociales, toda la población, la más que más pueda, lo compre, ¿sí? Lo adquiera, lo lea. Entonces, miren esta. Un hombre no identificado, al parecer joven, que se cubría el rostro con un capuchón y portaba una pistola, realizó un atraco en las dependencias de la sucursal del Banco BBVA, ubicada en la calle Colombia, de la que consiguió llevarse un botín que asciende a un total de 2 millones de pesos. Entonces, aquí fuera de que le quito lo innecesario, le capo lo irrelevante, le estoy dando estilo periodístico, o sea, estoy siendo directo. Entonces, mire cómo lo hago. Un encapuchado se llevó a punta de pistola 2 millones de pesos de la sucursal del Banco BBVA en la calle Colombia. Dije en 2 renglones lo que dijeron aquí en 6, en 5. Entonces, miren, a ver, un hombre no identificado, al parecer joven, que se cubría el rostro con un capuchón, un encapuchado, ¿sí? Irrelevante, joven, no joven, pues, porque además dice al parecer, no es cierto.
Bueno, después, y portaba una pistola, realizó un atraco en las defensas del banco. Entonces, apunte pistola. Se llevó 2 millones de pesos. Ahí está. ¿Sí? Y finalmente del banco BBVA. ¿Sí? Miren, ahí estoy capando totalmente lo irrelevante. Dándole, incluso le estoy dando más claridad a la frase. Usted lee esta frase en los renglones y de una le queda claro. Ah, ese señor, ese muchacho, ese sujeto, un encapuchado, alguien que tenía un capuchón, un sujeto, ¿sí? Y con una pistola atracó, a punta de pistola, y se robó 2 millones de pesos, y de una sucursal de BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argental, creo que es la sigla, BBVA, en la calle Colombia. Entonces, mire, y es lo mismo que dice acá, ¿sí? ¿Sí lo notan? ¿Dice o no dice lo mismo lo que está al lado derecho? Camilo, nuevamente, ¿cómo la ves? ¿Sí? Bueno, eso no fue Camilo. Bien. Capar lo irrelevante. Un médico de un gran hospital londinense ha provocado una fuerte polémica al afirmar que está preparado para utilizar un programa de ordenador diseñado para decir que pacientes deben ser atendidos prioritariamente en función de sus posibilidades de supervivencia. ¿Sí? Un médico londinense crea polémica al presentar un programa informático que decide qué pacientes deben ser atendidos prioritariamente según sus posibilidades de supervivencia. Igual que el anterior. Si es un médico de un gran hospital londinense, es un médico londinense. ¿Dónde están los médicos? En los hospitales. Ha provocado una gran polémica. Crea polémica de una vez. Creó la polémica. Ha provocado. Ahí vamos a ver más adelante también que esas composiciones de dos verbos no siempre son convenientes. También que no siempre el esquema del inglés, se llama anglicismo, son adecuadas en el español. Entonces ahí me ahorré ha provocado crea polémica, ¿cierto? Ha provocado una fuerte polémica, crea polémica. Al presentar, se está firmando, ¿cierto? Un programa informático, porque ustedes aquí es un programa de ordenador. Esa palabra ordenador es muy europea también, en vez de decir PC o computador. Y si fue diseñado para decidir, entonces que decide, a partir de él se decide qué pacientes pueden ser atendidos. Mira, ahí quité lo irrelevante y la frase fue más asertiva. Preguntas hasta el momento. ¿Me estoy haciendo entender? Preguntas. ¿Está claro? Claudia, ¿te está quedando claro? Profe, sí. 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 No le temo a preguntar, Jessica. O sea, yo soy canzoncito diciendo pregunten, pero también entiéndame que no me puedo sentir tan solito aquí en la clase, yo hablando solo a esta pantalla. Pues también a veces es bueno que ustedes me reafirmen, sí, muy bien, o hagan como hizo Camilo ahora, que hizo comentarios, que aclaró. Bien, entonces vamos bien hasta el momento. Bien. Entonces, pero observen bien la frase que yo tomé y cómo queda. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el tamaño. Ahora, juntar las palabras relacionadas. El inciso puede estorbar o incluso confundir la lectura si se inserta torpemente entre dos palabras que deben aparecer juntas. Este es el caso de algunos incisos que separan sin motivo sujeto y verbo y predicado, o nombre y adjetivo. Debemos situar el inciso en la posición de la frase que resulte menos conflictiva. El ejemplo que se me ocurrió a mí, el más sencillo, era cuando ubicábamos la extensión o la aclaración de tiempo, lugar, de esas frases que hacíamos de esta mañana o de esta semana. Pero aquí vamos a ver cómo uno puede darle esa ubicación e incluso jugar con esa ubicación siempre para que el tamaño se reduzca, para que el tamaño sea el necesario. Entonces, tomado un recetario. ¿Cierto? La pasta, si se prepara con imaginación, puede ser incluso en los banquetes más formales un plato muy apreciado. Yo pongo al lado derecho, la pasta puede ser un plato muy apreciado, incluso en los banquetes más formales, si se prepara con imaginación. Estoy diciendo aquí, la pasta. ¿Es la pasta qué? ¿Qué es la pasta? Puede ser un plato muy apreciado. No el apreciado por aquí al final. Le estoy dando relación, estoy juntando. ¿Sí? Ahora, incluso en los banquetes más formales, hago la aclaración, el inciso. Si se prepara con imaginación. ¿Sí? Miren cómo mejora. Y aquí simplemente, además del tamaño, lo que estoy haciendo es, casi que el tamaño quedó igual. ¿Sí? Pero le organicé, junté las palabras relacionadas. Todo esto, se los digo, es con la lógica, sujeto, verbo, predicado, siempre.
Porque es que la pasta, que es el sujeto, ¿qué es? Si se prepara con imaginación. Ahora, a la aclaración, puede ser, ¿cierto? Incluso un banquete, pero aquí va, la pasta puede ser un plato muy apreciado, ¿sí? La acción, lo que ella puede ser, esa pasta, ¿sí? Y hago la aclaración, incluso en los banquetes más formales, y termino si se prepara con imaginación. Porque es que no estamos hablando, o sea, la pasta, estamos hablando de que la pasta puede ser mejor. Ahora ya después decimos si se prepara. No es que si se prepara, entonces ahí es donde se mezcla y es más asertiva esta, y mire que estoy juntando lo relacionado. Este es de un texto de un boletín o de un periódico español, un editorial, en donde están hablando de un caso judicial. Entonces, miren, la vida del tercer conde Godó, actual editor de La Vanguardia, a quien se acusa de trapicheos con facturas falsas e implicación en espionaje telefónico, del que se declara inocente, tiene en la tragedia juvenil un cierto paralelismo con la de su abuelo Ramón. Entonces, la vida del tercer conde Godó, actual editor de La Vanguardia, tiene un cierto paralelismo con la de su abuelo Ramón en la tragedia juvenil. Se le acusa de trapicheos con facturas falsas e implicación en espionaje telefónico, del que se declara inocente. ¿Qué dice acá? Bueno, dicho de paso, trapicheo es chanchullo, ¿cierto? Chanchullos, malos manejos. Es una palabra también muy española. Entonces, el sujeto, la vida el tercer conde Godó, y que es el actual editor de La Vanguardia, y estamos diciendo qué pasa con él, que tiene un cierto paralelismo con la de su abuelo Ramón en su tragedia juvenil. Esa tragedia pues es como en su época de joven, o en lo que le pasó cuando estaba joven. Ahora, pongo un punto seguido. Les digo por qué se parece, por qué ese conde se le acusa de trapicheo, o sea, se le acusa de chanchullos, malos manejos, con facturas falsas e implicación en espionaje telefónico, del que se declara inocente. Y mire que aquí está revuelto todo al lado izquierdo, y al lado derecho ya cobra orden, y además que junto lo relacionado para que el tamaño también, en cuanto al tamaño, sea más asertiva, es decir, se aplique bien la arquitectura de la frase. Eso en cuanto al tamaño. Ahora vamos en el orden y la posición. La estructura, como les he dicho y les estoy insistiendo siempre, sujeto, verbo, predicado, ¿sí? La básica, la comprensible, pero por eso debe ser, es la que hace el flujo natural, la que dice por dónde va la frase. O sea, este es el que actúa, que actuó, y qué implicación o que explique esa actuación, sujeto, verbo, predicado. Entonces, en la escritura podemos servirnos de la puntuación para marcar los giros sintácticos, o sea, los giros de cómo está dispuesta. Y por tanto, el orden de las palabras no es tan libre, se convierte en esencial para conseguir una reacción fluida. Pero recuerden, la sintáctico es el orden, ¿cierto? La estructura y la arquitectura. Lo semántico es el sentido, ¿sí? Y lo gramatical es lo que yo utilizo para poderlo separar y hacer entendible. Los tres son lo que estamos viendo en este taller, los tres son muy importantes. Y los tres los hemos practicado y los hemos conjugado, ¿cierto? Cuando hemos los talleres de gramática, y ahora que estamos haciendo este de arquitectura, y cuando hemos hecho el escrito, y cuando analizamos la estructura de un ensayo. Y entonces, miren el ejemplo. Como corrió la chica después hacia la carretera y con mucha fuerza gritó. Miren, corrió la chica. Después, una acción contundente, y pusieron un inciso. Hacia la carretera y con mucha fuerza gritó. Esa coma que está ahí estaba en el texto inicial, entonces yo la dejé allí, pero no me parece que sobra además. Entonces después decimos, bueno, entonces, simple el orden. Después la chica corrió hacia la carretera y gritó con mucha fuerza, y no tiene ningún signo siquiera, ahí termina. Entonces mire que a veces también cuando tiene muchos signos y muchos incisos, también se complica. Entonces no solamente pues el tema de los incisos que uno los ponga, o no es decir, vea, como tiene varias comas, no, está muy bien elaborada, no. Miren, repito, corrió la chica, después a la carretera y con mucha fuerza gritó. La frase es, después la chica corrió hacia la carretera y gritó con mucha fuerza. En cuanto a orden y posición, vamos a dar más ejemplos para que se entienda mejor de lo que estamos hablando. Alfonso Guerra, desde la sesión de investidura, pensaba proponer como alternativa al presidente Duque, si éste no superaba la moción de censura, al oficialista Francisco Higuita. Esto es de una información del Congreso. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Quiero decir también que así como con los talleres, cuando uno sustenta, cuando uno dice, aquí estamos haciendo taller y estamos socializando y dando soluciones, entonces a veces hay dos alternativas. Siempre soy consciente que la mía no es la última, ni la única. O sea, yo no hay verdades únicas acá, pero hago el ejemplo y pongo
la alternativa para que la analicemos y sobre todo para que entendamos, para hacerme entender en cuanto a lo que estoy hablando. Entonces, mire, este es el ejemplo claro de ello, que hay dos alternativas a mi manera de ver. Entonces dice, desde la sesión de investidura, Alfonso Guerra pensaba proponer al oficialista Francisco Higuita como alternativa al presidente Duque, si este no superaba la moción de censura. Esa es una alternativa. Me parece que ahí puede haber otra y empezar de una vez con el sujeto. Alfonso Guerra, después con el verbo, pensaba proponer al oficialista Francisco Higuita como alternativa al presidente Duque, si este no superaba la moción de censura desde la sesión de investidura. Entonces, le di pues más lógica al sujeto verbo predicado, puse una coma, ¿sí? Para hacer el predicado y puse la extensión del predicado de tiempo desde la sesión de la investidura. Esa también es válida, ¿cierto? Aunque la primera es más directa y más clara, ¿sí? Pero las dos son válidas. Repito, la segunda sigue al pie, sigue más rigurosamente el tema de sujeto verbo predicado y complemento de ese predicado. Otra, el martes de orden y posición de la frase para que se le dé buena arquitectura. El martes a las 19, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, Ciudad Universitaria de la calle Barranquilla, se inaugurarán las primeras 4 aulas de la nueva ala de construcción de 16 salones, que se sumarán a las 35 ya existentes. Esto es un boletín también donde estaban informando unas obras hace unos años en la universidad. Entonces dice, las primeras 4 aulas, bueno, yo lo pongo allí. Miren que aquí ya el tema no es de tamaño, ¿no? Ya es la arquitectura, el orden y la posición. No solamente es el tamaño, ya vimos el tema del tamaño, ahora estamos viendo orden y posición. ¿Con esto qué quiero decir? Que no solamente capando texto se da buena arquitectura, ¿sí? Que no solamente agregando palabras se da más claridad. No, hay que cuidar también la arquitectura desde el orden y la posición. Entonces, orden y posición en cuanto a esta información que tenemos al lado izquierdo, en cuanto a unas aulas, una inauguración de ellas que se hizo en la universidad. Entonces dice, las primeras 4 aulas de la nueva ala de construcción de 16 salones se inaugurarán el martes a las 19 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, Ciudad Universitaria de la calle Barranquilla. Estas nuevas aulas se sumarán a las 35 ya existentes. Tengo que anotar que yo pondría con mayúscula inicial ciudad universitaria, porque es un denominativo de un sitio, de un lugar. Yo pondría a las 19 con 2 punticos y con 2 ceros y horas, porque esa es la hora militar, para que todos me entiendan, ¿sí? Además que se confundiría con los 16 salones y las 19. ¿Las 19 son qué? Y ahí en la información inicial no decía horas, ¿sí? O, para mayor claridad, diría 7 de la noche, ¿sí? Yo hice lo que les dije al comienzo, que para hablar de la arquitectura estoy hablando de la posición, del orden, la posición de los componentes, de lo que tiene la frase, pero no le cambié eso que estoy aclarando. Pero estoy aclarando cómo sería mejor. Pero para el ejercicio no lo hice para no confundir y porque ese no es el ejercicio en este momento, ¿cierto? Pero estoy aclarando que hay palabras más precisas, que hay formas más adecuadas de expresar para siempre hacernos entender. En este tema de la arquitectura, entonces, es el orden. Entonces lo dejé así. Pues miren cómo acá dice lo mismo, pero en diferente orden y es más entendible. Ahora la sintaxis dentro de la arquitectura de la frase. Determinadas construcciones son menos comprensibles que otras, sobre todo si se usan sin criterio. Las estructuras sintácticas garantizan mayor claridad de la prosa. Las selecciones sintácticas se refieren a dejar actuar los actores, ¿sí? Recuerden, lo digo varias veces, cuando ustedes leyeron, y si no lo han hecho, por favor, háganlo, ayuda mucho a entender esto, lo vimos como la 3ª o 4ª clase, el tema, el documento, el tema, ¿sí? Que es el que nos hacía, y yo lo expliqué en la clase también, de la macroestructura y de la superestructura o supraestructura, y que entonces ahí nos diferenciaban y ahí nos hacían la diferencia entre lo sintáctico y lo semántico. Pues volvemos a lo sintáctico, que es la forma como yo entonces presento la estructura de mi texto, ¿cierto? Presento la forma de él, ¿sí? Que recuerden que la semántica es el sentido, el mensaje que quiero dar y cómo lo entrego. Entonces, en lo sintáctico están diciendo, deje actuar los actores. ¿Es qué quiere decir? Si los protagonistas reales, los sujetos de los que se explica coinciden con el sujeto y el predicado gramatical, la frase gana transparencia. En cambio, si la prosa, o sea, lo que se escribe, el sentido, esconde los protagonistas semánticos en construcciones impersonales o pasivas, el discurso pierde fuerza.
aquí hay que aclarar también, en la literatura se vale en pro de esa semántica, hacer metáforas, utilizar diferentes tiempos. Entonces ahí digamos que a uno con la arquitectura de las frases, ellos son más libres de violentar esa arquitectura, eso que estamos diciendo, y entonces son más libres de dejar a la intuición del lector. Entonces con ese propósito ya la arquitectura no es la que estamos hablando acá, que la estoy hablando para textos de tipo administrativo, textos empresariales, textos de corte académico, es decir, para la escritura cotidiana y para la escritura administrativa, escritura empresarial. Entonces, porque algunos me dirán, no, pero es que yo encuentro novelas en donde esto no se cumple, están escondidos los protagonistas, entonces es por esto que estoy explicando. Pero entonces volvamos a esa arquitectura desde la sintaxis, ¿cierto? Desde esa forma. Entonces, miren esta, que es también los traje de una revista de esas de chismes españoles. Se han difundido varios chismorreos sobre los príncipes a través de la prensa italiana en los últimos meses. No son revistas de chismes, son revistas pues de farándula, ¿no? Lo que se llama es Gente, o Hola. Entonces, mire cómo queda. La prensa italiana ha difundido varios chismorreos sobre los príncipes en los últimos meses. No es muy aparente, no es muy visible, perdón, la transformación, pero sí, al usted leer la del lado izquierdo y la del lado derecho, es más clara la del lado derecho, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Le doy más preponderancia a los actores, ¿sí? La prensa italiana ha difundido varios chismorreos sobre los príncipes en los últimos meses. Es más evidente aquí, me queda más claro que unos paparazzis o unos información que se filtró habla de ellos. Sintaxis. Una técnica retórica para concretar y hacer más comprensible la redacción consiste en introducir un actor en cada frase que actúe de sujeto animado, o sea, que le dé más fuerza. Miren una cafetera, un aparatico de esos para hacer café. En la parte de atrás decía, antes de preparar la primera taza, se llena el depósito de agua, se añade el café molido, la cápsula, aquí le faltaba un conector, así estaba, y se deja calentar la máquina hasta que se apague la luz piloto. Repito, antes de preparar la primera taza, se llena el depósito de agua, se añade el café molido, la cápsula, y se deja calentar la máquina hasta que se apague la luz piloto. Según lo que nos están diciendo aquí, yo lo transformé así para que sea más claro. Antes de preparar la primera taza, llene el depósito de agua, añade el café molido a la cápsula y deje calentar la máquina hasta que se apague la luz piloto. En este ejemplo, los imperativos llene, añada y deje lo implican a usted, el que está leyendo las instrucciones, el que va a utilizar la cafetera, que ejerce de sujeto gramatical y real de la acción, que es más asertiva. Y esa arquitectura, desde dejar actuar los actores, repito, con estos sujetos gramaticales, llene, ¿sí? Llene, añada, ¿sí? Deje calentar, hacen que sea más asertivo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Preguntas. ¿Estoy siendo claro? Sí, señor. ¿Sí? Profe, me dijeron que sí, ahorita me llamaste, sino que se me cayó la conexión. Sí, no, tranquilo. No, es que como estabas participando tanto y no participaban los demás, cuando te dije, bueno, Camilo, ya que usted participó, porque también es muy respetable cuando uno quiere hablar o le da pena hablar o yo no, antes profe, pues los insisto mucho, ¿no? Bueno, no, pero bueno. Vamos bien, Camilo. Sí, señor. Y se ven bien en la pantalla los ejemplos y lo que estoy mostrando, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe, todo muy bien. Bueno. Listo, entonces voy a continuar. Entonces mire la sintaxis, proporción, magnitud de nombres y verbos. Actualmente los escritos técnicos y periodísticos sufren una creciente tendencia hacia el estilo nominal, es decir, la proporción de nombres supera con creces la de los verbos en cada frase. De esta manera la prosa ahorra conectores y gana impersonalidad y objetividad. ¿Qué quiere decir esto? Que no son claros, que son ahí todos abstractos. Entonces aquí viene algo que los mismos profesores, que a uno le preguntan, profe, entonces cuando yo redacto mi trabajo de grado, lo debo hacer en impersonal. Impersonal es, se trabajó, se tomó una muestra. Y yo pienso que con el tiempo, para darle más asertividad, depende del contexto, ¿sí? Ahora, hay manuales de estilo en universidades donde sí exigen ello. Pues yo digo, es muy respetable, pero pasa esto que están diciendo acá, pierde claridad, pierde cercanía. Ahora, en un artículo científico, ustedes han leído ahí lo que han investigado, pues espero que lo miren, que ya se usa, que digan, tomamos, experimentamos, ¿sí? Lo hablan
en la primera persona del plural, ¿sí? Y es válido. Y eso le da más, favorece más esto que estamos diciendo aquí. Ahora, miren lo que dice aquí, aquí va. Entonces, aquí yo tomé uno y le tomé 20, tiene 29 palabras, ¿cierto? Pero no tiene ni un solo verbo y tiene 9 sustantivos. Entonces vamos a ver qué se entiende y cómo la transformo. Entonces dice, no al favorecimiento del aprendizaje de un único método de redacción, a causa de la técnica personal determinada por el carácter, la personalidad y el estilo individuales de trabajo. Entonces, no favorecer, que ya entonces lo hace más, que se aprenda un único método de redacción, porque cada quien tiene una técnica que está determinada por el carácter, la personalidad y el estilo individuales de trabajo. Mire que está determinada no es verbo, ¿cierto? Entonces démosle acción, que está determinada. Miren que aquí no al favorecimiento es no favorecer, dígalo directo, ¿sí? Y miren que aquí, ¿sí? Por el carácter, la personalidad. Entonces aquí digo, por el carácter, la personalidad y el estilo individuales, pero le estoy dando acción, ¿cierto? Entonces aquí me quedo de 31 palabras, 2 palabras más, pero ya le introduje 4 verbos y reduje los sustantivos 2, quedó con 7 sustantivos. Vamos a mirar esto en cuanto a los gerundios. Entonces, ahí sí, los andos, endos, mentes son, además de un vicio oral, son y no recomendables. Yo en estos días estaba escuchando un personaje público diciendo primeramente, ¿cierto? Entonces ahí yo pienso que se escucha mejor en primer lugar, en primera medida, ¿sí? Para dar inicio, ¿sí? En primer lugar, ¿sí? Primeramente. Y ahí se les va pegando. Y alguna vez a una persona, pero si fue a un campesino por allá en una zona rural, en una gestión que estaban haciendo con la alcaldía, decían ultimadamente, ¿sí? Entonces ahí se van pegando y a eso se refiere esto, ¿cierto? Pero también los gerundios es parecido al tramando, haciendo, ¿sí? Siendo, y se va pegando. Ahora, este particularmente, y relacionándolo con un tema que ya vimos, se convierte con el tiempo en un comodín, estos. Y entonces se convierte también con el tiempo también en una repetición y se convierte en una muletilla, en un vicio oral. ¿Cierto? Siendo, teniendo. ¿Sí? Ahora, repito lo que dije cuando hablamos de los comodines. Esas palabras existen, son castizas, se utilizan. Sí, claro, pero depende de dónde las utilices. Entonces, miren, limitar los gerundios. Gerundio copulativo de prosperidad, que equivale a una oración coordinada con y que expresa un tiempo posterior al verbo principal. Aquí pasa lo mismo que cuando yo a ustedes muy maleducadamente les digo, si venía, entonces ya no viene, no me diga nada. Si me iba a decir, entonces ya no va a decir, diga. Y lo hago muy maleducadamente, pues así, pero también muy chistosamente de pronto, pero es para corregirles. Es lo mismo. Yo venía, entonces ya no viene, entonces no va a ser. ¿Cierto? Yo quería, entonces ya no quiere, entonces no lo haga, ¿cierto? Yo iba a decir, entonces ya no va a decir, ya no diga, ¿cierto? Más o menos por ahí va la cosa aquí. Cierro el paréntesis de eso que dije, entonces eso es supremamente perjudicial a la hora de construir las frases. Y aquí estamos hablando que dentro de la sintaxis, ¿cierto? Dentro de la estructura, de esa arquitectura que le dice diseño, también es recomendable limitar ese tipo de palabras que se llaman gerundios. Entonces, el agresor huyó siendo, miren el gerundio, detenido horas después. Miren la frase. El agresor huyó y fue detenido horas después. Puedo también decir el agresor huyó, pero fue detenido horas después. Cualquiera de los dos me sirve. Y le doy el sentido más fuerte a la frase. ¿Qué estoy haciendo? Eliminando el siendo detenido. Habiendo sido detenido. A veces le ponen también habiendo sido detenido. El habiendo. Y aquí dice siendo detenido. Además, se rechazan otras construcciones con gerundio, el llamado anglicismo estar siendo, participio, o el llamado gerundio de boletín. ¿Qué quiere decir aquí? Que para el inglés, claro, el verbo ser o estar, ¿sí? Ese verbo lo tengo que poner como auxiliar en todos. Entonces, así es. Entonces, ese sí, entonces a veces nosotros lo trasladamos y pensamos que es igual en el español. Y con el uso lo vamos, como hablamos así, lo vamos trasladando y no. Dentro de la arquitectura no es recomendable ese anglicismo que se llama así, siendo participio o el llamado gerundio de boletín. Vamos a ver el ejemplo. Paréntesis. A propósito de los anglicismos, también idiomáticamente, uno traslada lo que ve en el inglés. Por ejemplo, los meses no se ponen con mayúscula en castellano, en español. En inglés sí.
Pero ¿por qué en castellano no? Porque no son nombres propios, ¿cierto? Es el mes. Los meses, las estaciones, invierno, primavera, otoño, tampoco se ponen con mayúscula en español, en el castellano. En inglés sí. Entonces, son asuntos, a eso se refiere acá, no lo traslada igual. Ahora, por eso incluso también dicen que el español es más difícil incluso que aprender que el inglés, por la cantidad de condiciones y de estructuras que tiene y de esta riqueza idiomática que tiene. Pero bueno, vamos al ejemplo, entonces cierro el paréntesis en cuanto a los anglicismos. Y entonces, si evitamos ello, la oferta está siendo discutida, está siendo. La oferta la discuten los compradores. Y se entiende, y tiene mejor arquitectura, mejor diseño. Y estamos evitando el está haciendo. Repito, verbo ser o estar con el otro verbo. Eso en inglés sí, pero aquí no es recomendable. Se ha votado una enmienda constitucional. ¿Sí? El verbo ser o estar, y votado, del votar, la acción de votar. Es, como está con B pequeña, es la acción de decidir, ¿cierto? Si fuera con B grande, se ha votado, se dispuso la basura, ¿cierto? Se ha votado. En los dos casos existe el error de ese anglicismo, ¿cierto? De un siendo participio, un verbo ser más el participio. Entonces, se ha votado una enmienda constitucional. La enmienda constitucional fue votada. Miren, con un solo verbo, ya pasó, fue votada. Se ha votado, queda ahí como en esa posterior, un tiempo posterior por allá futuro. ¿Sí? Limitar los gerundios, sigamos. Entonces aquí viene lo que ahorita aclarábamos. Miren los 3 puntos, porque ahí arrancamos. Una razón que, pese a habérsela quitado el Tribunal Contencioso en el punto esencial de, comillas, su ley Carrasquilla, increíblemente siguió creyendo que conservaba hasta el final, protagonizando uno de los reality show, entre comillas, más bochornosos que recuerde está Un Joven Democracia. ¿Qué se entiende de ese extracto, de ese mensaje? ¿Quién me dice? ¿Qué es una ley Carrasquilla? ¿Quién sabe a qué se refiere con eso? Les pregunto nuevamente, ¿quién sabe qué es la ley Carrasquilla? Eso es del ministro de Hacienda actual, ¿cierto? Sí, por ahí va Alejandro, pero ¿por qué se Por dice ley lo de Carrasquilla? los bonos de agua, ¿cierto? Creo que es Bueno, por no, ahí. pero venga, sí, gracias Alejandro. La explicación es esta. Aquí tenemos el vicio, la costumbre, que cuando hay una reforma tributaria, una ley, es el ministro el que la propone, le pone el apellido. Por ejemplo, hace unos años hubo un tiempo donde hubo racionamiento de energía, en la década del 90, y el presidente era César Gaviria Trujillo. Entonces él lo que hizo fue que adelantó la hora. Entonces, a las 5 de la mañana, con el fin de que nos fuéramos más temprano y aprovecháramos la luz del día, lo que fue, sí, era la cosa. Entonces lo pusieron ley Gaviria, porque fue una ley, ¿cierto? Por ejemplo, un plan muy revolucionario para gestionar toda la parte de Hacienda y agraria, bueno, y lo propuso un ministro que era de apellido Vallejo, Plan Vallejo. Entonces, en este caso están hablando de la ley Carrasquilla. Generalmente esas leyes, ese nombre se lo ponen a las reformas tributarias, a leyes muy grandes. Entonces ahí estamos hablando de ello. Pero bueno, Alejandro, ¿qué se entiende en lo que está escrito ahí, a mano izquierda? ¿Qué dice esa frase? Organizando uno de los recuerdos. Sí. No, pues, a ver, ahí lo que alcanzo como a medio entender es que, pues, fue como muy, ¿cómo decirlo? La verdad no encuentro la palabra, pues como muy... Ya, hay 2 asuntos. Uno, que hay una ley que está defendiendo ese ministro y que la llevaron a análisis para aprobarlo o no, para decir si era válida o no. Pero lo que hicieron fue que se empecinaron en discutirla y que a lo último hicieron un oso, pues hicieron un show mediático, un show, y que fue muy bochornoso, pues, porque discutieron ahí entre la opinión pública. Es eso, ¿no, Alejandro? Sí, yo lo estaba viendo más como porque estaban cegados en defenderla y pues... Ahora, la frase... muy... Sí, la frase tiene, tal cual como yo la transcribí, varios elementos que podemos también discutir aquí. Noten ustedes, bueno, los 3 puntos sí, pero ese su le pusieron pues como las comillas, como para decir, como irónicamente decir, la de él pues, la propia, la que él defiende, bueno. Pero aquí donde dice reality shows,
la pusieron entre comillas para decir pues que es como el denominativo, hicieron el oso, hicieron un espectáculo, ¿cierto? Mediático. Pero recuerden ustedes que según la norma, si yo voy a decir reality show, como es en inglés, ni la subrayo, ni le pongo comilla, ni la pongo negrita, sino que la pongo en cursiva. ¿Sí? Además, porque es... Ahora, otra cosa, yo pondría ley con mayúscula también, porque ahí sí es un denominativo, ley Carrasquilla, le pusieron como cuando es un apodo. Bueno, pero vamos a ver cómo quedaría, haciendo que limitando los gerundios. ¿Cuáles son los gerundios aquí? Sí, increíblemente, bueno, este es un, habérsele, habérsele es ¿qué? Deíctico, ¿cierto? De él, de él se lo agregó, el habérsele, ahora, creyendo que conservaba, mente, ¿sí? Protagonizando, ¿sí? Entonces ahí le voy a quitar esos gerundios, voy a tratar de quitárselos, ¿sí? Recuerden, el ejercicio que estamos haciendo para explicar la arquitectura de la frase y el que ustedes van a hacer es conservar la frase, no quitarle, no transformarla, ¿no? Con lo mismo que tiene, pero mejorándola, en este caso, limitando los gerundios. Entonces vamos a limitarle los gerundios aquí al frente. Una razón que pese a habérsela quitado el Tribunal Contencioso en el punto esencial de su ley Carrasquilla, increíblemente creyó conservar hasta el final y protagonizó uno de los reality shows más bochornosos que recuerde estaba Un Joven Democracia. Ahí le quité varios gerundios, los que más pude. Este es un deíctico, este se quedó ahí. Me ha pedido permiso para citar en la conferencia los resultados de mis investigaciones, asegurándome que solo los comentaría oralmente y que no pasaría ninguna fotocopia y comprometiéndose a mencionar mi autoría exclusiva. Pongo al frente. Me ha pedido permiso para citar en la conferencia los resultados de mis investigaciones. Me ha asegurado que solo los comentaría oralmente y que no pasaría ninguna fotocopia. Y se ha comprometido a mencionar mi autoría exclusiva. ¿Qué hice? Punto, di secuencia, y aquí hice lo otro, puse el protagonista, lo que vimos anteriormente. Pero lo que hice fue que le quité gerundios, para que fuera más preciso. Evite las negaciones. Entonces, hablábamos de eso en la asesoría grupal que hicimos cuando presentaron el trabajo parcial, ¿cierto? Algunos les decían, no, venga, ¿qué tal si en vez de decir que no se debe decir, que no se debe comunicar en la administración, diga cómo fortalecer la comunicación, ¿sí? En vez de decir las falencias que tiene el administrador, decir cómo fortalecer la acción del administrador, va por ahí el asunto. Entonces las frases negativas son difíciles de entender, porque requieren más atención y tiempo que las afirmativas. Muchas veces podemos sustituirlas con formulaciones más positivas. Ejemplo, ignoraba que los cajeros automáticos no pudieran servir billetes de 50.000 pesos. Ignoraba que los cajeros automáticos no pudieran servir. Entonces, cambiémoslo por creía que los cajeros automáticos podían servir billetes de 50.000 pesos. Aparentemente está igual, pues dice, bueno, ¿y qué? Pero aquí es más fácil comprender si no está negando. Dicho de paso, los cajeros no entregan billetes. Técnicamente dispensan billetes o sirven los billetes. Si fuera un cajero humano, sí entrega los billetes, o si los dispone, ¿sí? O si los facilita, los pone a disposición de otros. ¿Alguien va a intervenir? Escuché cómo se van a ver su micrófono, ¿no? Bueno, el otro, los sindicatos no se reunirán mañana con representantes del gobierno. Los sindicatos suspenderán la reunión con representantes del gobierno. Estoy diciendo lo mismo, pero no estoy negando. Este es muy simple, muy fácil, pero también está dentro del tema de la arquitectura de la frase en cuanto a la sintaxis. Creo que está entendible, ¿cierto? Son muy corticos y muy pequeños los ejemplos, pero es por eso porque está hablando solamente de la negación. Busque un estilo activo. La llamada pasiva morfológica que funciona muy bien en el latín y que es usada en inglés y alemán no aplica para el español. El escrito recurre a ella en el estilo periodístico y en el técnico como solución de urgencia para destacar una posición inicial de predicado. Entonces, la disposición de Mariano Rubio a acceder a la solicitud para que comparezca esta tarde ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso y explique sus actividades financieras fue acogida con escepticismo en el gobierno y entre los partidos. Entonces, la disposición de Mariano Rubio a comparecer esta tarde ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso y explicar sus actividades financieras fue acogida con escepticismo por el gobierno y los partidos. Y le organicé para que sea activa, ¿cierto?
Otra opción, que pienso yo aplica también, la disposición de Mariano Rubio a comparecer esta tarde ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso y explicar sus actividades financieras, la acogieron el gobierno y los partidos con escepticismo. Aquí en esta segunda es lo mismo que en el otro ejemplo, sujeto, verbo, predicado más evidente, más de las dos la pueden aplicar a la hora de hacer sus trabajos y a la hora de construir frases, repito, para que sea más activo. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la arquitectura de la frase. Te repito, la arquitectura de la frase tiene que ver con el tamaño, con la orden en la posición y con la sintaxis. Eso fue lo que acabamos de ver. Entonces, preguntas, comentarios, a ver, que no hay claro, que podemos aclarar para empezar a hablar de la aplicación activa que vamos a hacer. Bueno, entonces, acá, esta presentación, me están viendo en pantalla. ¿Qué me están viendo en pantalla? ¿Qué estoy compartiendo? El blog, profe. Listo, entonces está en el blog. Aquí en el blog, en la unidad arquitectura de la frase, ustedes encuentran esta presentación. Aquí donde dice video, se llama arquitectura. Miren, vuelvo y la abro. Está acá. Entonces miren que acá está esta presentación. Ya, me va a devolver. Listo. Pero entonces, el ejercicio que nos va a quedar, la aplicación, repito, como todos los talleres, una semana para que lo hagan, lo van a subir al Dropbox, no lo van a autoevaluar, yo lo voy a valorar y les doy una nota. Esto corresponde al segundo seguimiento. Es un taller, entonces aquí donde dice aplicación activa 8, miren lo que dice, aquí en la unidad 4. De esta unidad ya vieron ustedes que nosotros vimos, aprovecho para decir, ya vimos el tema de escribir en la universidad. Vamos a ver en 8 días el de búsqueda de información y en unos 15 días vamos a estar haciendo la experiencia de lectura, que aquí está. Entonces, por ahora, del día de hoy, vamos a hacer la aplicación activa 8. Esta también está con el número 8, ¿sí? En la carpeta de Dropbox, ¿sí? Ahora, la presentación que acabo de hacer tiene la primera parte del taller nomás. Entonces, ya está. El taller completo está acá, tiene 2 partes, para que tengan en cuenta eso. No le quité esa primera parte pues a la presentación, la dejé así como estaba, pero entonces tengan en cuenta. Entonces, tenemos ahí en pantalla el taller, ¿cierto? ¿Sí? ¿Lo estamos viendo? Sí, profe. Léeme, por favor, John Mario, ¿qué lees? Lee, por favor, lo que tenés en pantalla. Aplicación activa, parte 1. Las siguientes frases, estrellas de periódicos o de textos administrativos, son correctas pero bastante mejorables. Úlalas, teniendo en cuenta las herramientas anteriores. ¿Cuál es la herramienta anterior? La de arquitectura de la frase, las que vimos en la clase. Léala, por favor. El ministro asegura que el gobierno central no quiere que el diálogo con el Congreso sea difícil y poco fluido. Entonces, aquí usted identifica cuál de esos casos que vimos ahí en la presentación es, y aquí en este cuadrito, usted va a poner la frase correcta. ¿Qué puede hacer? En el Dropbox está la versión así como está enlazada acá, que yo se las voy a mandar al WhatsApp también, pero está también el archivo de PowerPoint para que lo bajen y lo impriman si quieren. Y si lo imprimen, llenan acá a mano y ponen la frase correcta. O también para que corten y peguen y hagan un archivo suyo y al frente con este cuadrito pongan la frase correcta. ¿Sí me dice entender qué es lo que hay que hacer con el taller? Sí, profe. Lea la segunda, por favor, John. Las jornadas de huelga de la construcción han sido paralizadas hasta el mes de septiembre, por decisión de los sindicatos CUT y USO. CUT y USO. Recuerda que es una sigla. ¿Qué es CUT? Central Unitaria de Trabajadores. Y USO es Unión Sindical Obrera. Eso es sacado de un periódico. Continuemos, John. La operación Éxodo para este puente, que empieza con la festividad de San Juan y la coincidencia con la verbena de ayer por la noche, provocaron un gran colapso circulatorio en Medellín durante toda la tarde, de manera que las principales vías de salida de la ciudad no pudieron engullir los más de 200.000 vehículos que se preveían que saldrían. El caos duró hasta primera hora de la noche.
Esa frase, además que tiene pues una mala estructura, tiene una palabra mal utilizada, así como yo expliqué que esparcir ideas no era correcto, hay unas palabras pues que, pero está tal cual como la encontré, ¿cierto? Si alguien detecta la palabra, pues la puede hablar de ella y puede cambiarla. Y, si no, tal cual con las palabras que está ahí, lo que interesa aquí es la estructura, la arquitectura, perdón, la forma como va a estar dispuesta. Y lo mismo, identificar a qué se refiere ahí, si es juntar las palabras relacionadas, si es evitar gerundios, eh, si es quitarle anglicismos, ¿sí? O si tiene de dos, ponerla como es correcto, a este lado derecho. John, la cuarta, por favor. Según hizo saber ayer por su boca de su portavoz, Juan Pellón, el gobierno central se muestra contrario, por razones políticas y jurídicas, al hecho de que la corporación cree una nueva regulación de las transacciones comerciales. Bien, mismo situación, frase aquí, corrección acá. John, la 5, por favor. Este libro es una novela en la cual se ven plasmadas las teorías individuales del modernismo. Entonces aquí al frente ponemos la frase, como quede correcta. Y la 6, John, por favor. Este microcosmos expuesto en Wilt, la novela de Tom Sherk, sirve no solamente a la sociedad inglesa, sino a cualquier otra sociedad desarrollada como aquella, que sería nuestro caso. Igual. Esta es la primera parte del taller. Segunda parte del taller. Vamos a tomar los 10 casos que explicamos en clase, pero yo aquí no les doy la frase a ustedes. Ustedes deben buscar una frase. Entonces, ¿qué se hace allí? Hay personas que me dicen, profe, ¿puedo coger un periódico físico y lo recojo y lo recorto y lo pego a una hoja y al frente a mano pongo allí y después tomo la foto? Se puede. Lo importante es que lo suba en un archivo de Word al Dropbox, que es donde se debe montar este ejercicio. Profe, ¿puedo coger el texto y digitarlo y al frente hacer así como usted hizo? Pone la frase y un cuadrito y ahí pongo, incluso lo pongo en un color como rojo para que se distinga cuál es mi corrección, o lo pongo en negro, pues yo le explico a usted. Se puede, pues póngalo allí para que se distinga. Así como yo propongo acá y como hice los ejemplos en la clase, ¿cierto? La frase que yo tomé aquí y el correctivo aquí en un cuadrito o con una letra que se distinga para saber. Pero entonces aquí usted elige el párrafo. Miren que en esta primera parte yo les di la frase, yo se las escogí, los puse pues como para calentamiento ahí, como para que entren en materia, y yo se los escogí para que identifiquen el caso, 6 frases. Pero aquí entonces van a tomar 6 frases o 6 párrafos, mejor 6 párrafos, 6 textos, ojalá diferentes, porque también a veces a la persona coge un solo párrafo y con eso pretende hacer todo. Pues digamos que es posible que se haga, pero no es tan evidente, no es tan efectivo el ejercicio. Entonces, traten de que sean 10 párrafos diferentes, 10 textos diferentes, ¿sí? Entonces, eligen el párrafo, repito, pueden recortar el periódico, pueden escanear el texto, pueden transcribirlo, pueden cortarlo y pegar, pueden ser de un periódico, puede ser de un texto, puede ser de un texto digital también y simplemente lo ponen allí. Y al frente, como dijimos en los ejemplos, lo ponen. Entonces, ¿cuáles? Uno para evitar las cláusulas largas, excesivo número de conjunciones y pronombres relativos. Otro para intervenir el texto desde que no sea telegráfico, con oraciones breves, ordenadas y directas. Otro para limitar, moderar los incisos. Otro ejemplo para capar lo irrelevante, o sea, quitar muletillas, comodinos, clichés. Y otro para juntar las palabras relacionadas. Otro para el orden y la posición, aplicar la estructura básica de la frase. Otro para actores visibles, evitar las impersonalidades, la voz pasiva, introducir un actor a cada frase. Otro para transformar la voz impersonal y evitar gerundios, incluir conectores. Otro para evitar las negaciones y otro para emplear el estilo activo. Prepare el trabajo de forma digital y aquí en este caso no lo vamos a socializar, sino que lo envía a los recursos, a la plataforma. Entonces, repito, en este caso lo vamos a montar en Dropbox, ¿cierto? Y en Classroom hay un espacio también para ello. Yo siempre sigo diciendo, en Dropbox es mejor. Miren ustedes que la semana pasada puse un mensaje donde advertía, miren, aquí hago un paréntesis, en Classroom me está pasando que esa herramienta uno monta un archivo con el nombre de oraciones y resulta que yo como profesor veo la plataforma, entonces dice inferencias y resulta que monto inferencias con el nombre de inferencias y me sigue abriendo en esa misma carpeta siempre oraciones. Entonces se les duplicó el archivo. Entonces ya les advertí para que lo repitieran. Hubo 2 personas que lo repitieron porque vieron que existía ese problema. ¿Qué pasa si yo paso a revisar nuevamente y encuentro lo mismo? Pues califico un solo trabajo, entonces los otros 6 quedan como si no se hubieran presentado. Entonces,
Yo sigo diciendo que Dropbox es mucho mejor porque está cada carpeta y te recibe las carpetas que sea y no te las duplica. Sin embargo, aquí tenemos, cuando decimos la plataforma, pues está montado en los dos sitios. Entonces, ¿qué quiere decir? Otro asunto, que sea su trabajo, que lo monte desde su correo, que lo monte con el nombre de su correo y con su archivo, para poderlo dar bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo va a subir a Dropbox. Repito, lo digo como por tercera o cuarta vez, como todos los talleres. Hoy es miércoles 28 de octubre. ¿Sí? Entonces, el miércoles 4 de noviembre, es decir, el martes 3 de noviembre a las 11:59 es el último plazo para subirlo, o sea, lo suben para poderlo ver allí. El miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre es la extemporaneidad del trabajo. Se recibe, pero con el 20% de penalidad. ¿Por qué? Porque es una semana, como hemos hecho con los otros. ¿Qué más advertencias? Bueno, este es el trabajo. Entonces, repito, 10 para cada uno. Yo sé que es muy fácil coger una sola y decir que de ahí salieron todos los ejemplos. Yo no recomiendo hacer eso porque es menos evidente, menos aplicativo. Tómense el trabajo de mirar, busquen. Te repito, yo aquí les doy la frase. En los ejemplos yo puse la frase. Aquí ustedes van a buscar la frase. Van a buscar. Lo mejor es buscarlo de textos reales, ¿sí? Lo mejor también, uno encuentra mucho en esos periódicos de corte popular amarillista, uno encuentra mucho en esos portales de chismorreo, mucha cosa mal, mucha frase, mucha composición que se presta para uno corregirla, ¿cierto? Pues no sé, ahora, uno también encuentra portales que hablan de esto y ustedes posiblemente van y miran los ejemplos y me montan el ejemplo que hay allí, me lo montan como ejercicio. Pues yo conozco esos portales y yo detecto, pues yo en ese sentido digo, pues hombre, la idea es que lo haga para que aprenda, ¿sí? Tómese el trabajo de aprender. Y es lo que estamos planteando aquí siempre, una conversación permanente con usted mismo y una autoevaluación para este proceso. Vamos entonces a hablar del tema de hoy, del ejercicio que nos queda y de dudas ahora sí. Me llama mucho la atención que no hay dudas, que, repito, no se queden callados, muchachos. En televisiones no se quede callado, denuncie. Aquí es no se quede callado, pregunte. No se quede callado, no le dé pena de los demás, diga que usted tiene derecho a no haberle quedado claro algo, usted tiene derecho a que yo le repita el ejemplo o a que le ponga otro ejemplo. Entonces, pero que usted salga de la clase con todo claro. Aunque también, si usted me dice, no, profesor, es suficientemente claro lo que usted dice, lo que usted repite varias veces, la presentación, entonces no hay problema. Los escucho. ¿Qué se me hizo, Camilo? John está toda por aquí. ¿Qué hay, Estefanía? Yo no veo ni la aplicación activa ni la presentación en Classroom. ¿Será que la podría subir, por favor, enviar al WhatsApp? Bueno, yo la puedo subir, claro, y voy a verificar si sí está. No se las muestro aquí en pantalla porque no me toca salir y volver a compartir. ¿No tienes ingreso, Estefanía, a Dropbox? ¿No has ingresado a Dropbox? Sí, pero ahí uno puede ver también los documentos. Claro, vamos, eso sí lo voy a hacer aquí en este momento, Estefanía y compañeros. Voy a compartir Dropbox. Pero, Estefanía, la respuesta es sí lo puedo subir con el mayor de los gustos a Classroom. Y sí lo voy a mandar, mando la presentación de hoy, el taller de hoy, con el video de hoy. Me parece muy bien, me parece que lo podemos hacer. Yo siempre lo hago. A propósito, Estefanía, ¿llegan a tiempo esos? ¿Cuándo te llega el video? O sea, ¿te han llegado? ¿Has podido abrir los videos de las clases? Sin problema. Sí, profe. Bueno, entonces yo siempre hago como que si terminamos a las 12, a la 1:30, 2 de la tarde pongo La semana pasada estaba lo más de rebelde, digo yo rebelde pues, aunque no es técnico, porque una plataforma no es rebelde, ¿cierto? Estaba bloqueada y se me cogió la tarde como hasta las 5 de la tarde, pero yo siempre trato que a ustedes les llegue la información. Entonces, bueno, entonces esta vez yo, como he hecho en otras ocasiones, pongo la presentación y pongo el taller junto con el video. ¿Les parece? Listo, pero entonces la respuesta es, Fanny, sí lo monto a Classroom, me recuerdan por favor, sí, y voy a mostrar que está en Dropbox. Entonces voy a dejar de compartir la presentación desde el blog y la voy a compartir el Dropbox. Profe, es que se me cortó la conexión cuando estaba explicando la actividad. Listo. Venga, Camilo, vamos a compartir Dropbox para mostrar en este momento que la actividad está en Dropbox. Y cuando la abra allí, entonces explico.
Ya lo voy a explicar. Bueno, ¿tenemos pantalla de Dropbox allí o no? Sí, señor. Bueno, entonces cuando ustedes ingresan, tienen lectoescritura versión 8. Entonces recuerden, muchachos, en Dropbox, y Estefanía, que fue quien hizo la pregunta, pero es para toda la explicación. Acá están las mismas carpetas del blog y las mismas que tiene Claro. La primera unidad, la segunda. Entonces, si este tema es de la unidad 4, vamos a ver si ahí está. Entonces, claro, arquitectura de la frase está aquí, mírenlo acá. Yo lo abriría aquí, pero me toca, aquí se abre, pero como es enlazado, ¿sí? Entonces, me llevaría a otra ventana. Voy a hacer el ensayo, pero creo que no abre. Ahí están, tienen en pantalla la presentación. No creo, ¿cierto? ¿O sí? No, ¿Cierto que profe. no? No, porque me lleva pues a un enlace. Entonces voy a salir aquí. Y bueno, entonces aquí está. Entonces, bueno, primera respuesta para quienes se meten a Dropbox, o de pronto no meten a Dropbox pensando que ahí no están toda la información, como es el caso de Estefanía, que no la encuentra en Claro, entonces dice que de pronto en Dropbox no, ahí está, aunque yo le dije que sí la va a montar a Claro y que sí la va a mandar, estas presentaciones, entonces aquí está. Pero como esto es solamente los contenidos, entonces aquí está el proceso de búsqueda, que lo vamos a ver dentro de 8 días, los enlaces que vamos a hablar de ellos, escribir en la universidad, que ya lo vimos también y se los mandé y lo trabajaron ustedes, aquí está también. La experiencia de lectura está aquí también, una presentación que voy a hacer para explicar antes de esa actividad. Hay un artículo sobre límites del ensayo académico. Todo esto está en el blog. Listo. Pero entonces recuerden que esta primera parte de la carpeta son las unidades. Y desde ahí y están los libros. Están los libros con los que vamos a trabajar. Y hay una carpeta que dice lectoescritura regiones y otra que dice lectoescritura Medellín. Me voy a meter a Medellín, que es donde yo monto los ejercicios. Entonces ahí tengo el grupo 1, que es el de los martes, el de los jueves y el de los miércoles. Pero yo tengo aquí todos los talleres. Entonces, ojo, Estefanía y compañeros, aquí le doy donde están los talleres. Y tengo 3 tipos de talleres. El de gramática y ortografía, que ya los hicimos. Aquí están nomás los talleres, para que los consultemos y los hagamos. Bien. Pero aquí está un aplicativo que vamos a hacer con el tema de búsqueda de información. Aquí ya está montado. Pero el de hoy se llama arquitectura de la frase. Aquí está, abrámoslo. Ah, sí, señor, aquí está. Entonces, está enlazado también, igual como ahora que no me va a abrir, pero está aquí también, que aquí sí me debe abrir. Ahí lo vemos en pantalla. Sí. Bueno, entonces este fue el mismo que mostré ahora. Lo que pasa es que el que mostré ahora lo mostré desde el blog. Aquí lo estoy mostrando desde el Dropbox con 2 propósitos. Uno, para explicarles a todos, recordarles y para explicarle concretamente a Estefanía que preguntó que si está en el Dropbox, claro, y la ruta. Estefanía, ¿cogiste bien la ruta o me devuelvo y la hacemos otra vez? Sí, profe, perfecto. Bueno, entonces, me voy a devolver para una cosa antes de que me olvide. Entonces, listo. Está en la ruta de donde consulto el taller. Lo tengo en PDF para que ustedes lo puedan bajar o lo puedan copiar si quieren copiar el esquemita del cuadrito y de la frase y ahí mismo sobre esa presentación de PowerPoint lo presenten así. O para que, ¿sí? Para que las frases, sobre todo las de la primera parte. Ya voy a explicar eso. Pero entonces recuerden que voy a devolver, que esta carpeta, donde están estas 3 carpetas, es donde están los talleres. Entonces yo no los toco para nada, yo simplemente los utilizo y se los dejo a los demás compañeros. Pero entonces hay una carpeta que se llama 03 miércoles donde yo entrego mis trabajos. Entonces si este trabajo es la aplicación activa 8, yo voy a la aplicación activa 8 y aquí hay una carpeta donde yo voy a montar esos trabajos, ¿cierto? Vamos a ver si los compañeros de ayer, alguna persona ya montó un trabajo. Vamos a ver pues, y eso es una cosa que ustedes, ¿sí? Vamos a mirar acá, no creo todavía no hay trabajos. Entonces, mire, todos los grupos tienen. Ahora, ¿cuál es la clave? Que usted monte el trabajo en donde a usted le corresponde, porque en las primeras revisiones que he hecho, he visto gente que tiene los trabajos por ahí embolatados y es más difícil para mí. Entonces, es posible que ahí le aparezca sin nota. Pero bueno, entonces aquí quiero decir que aquí, en grupo 3 los miércoles, en la carpeta número 8, vamos a montar todos ese trabajo. Entonces, yo le doy por aquí, yo le doy aquí donde dice cargar archivos, recuerden, y cargo mi archivo en Word, por favor. Y si es en PowerPoint, pues montan ese, pero que no esté ni encriptado para poderle hacer observaciones. Y otro, que no sean, a veces ustedes sin querer trabajan desde el Drive, enlazan eso al Drive. Como yo no estoy invitado al Drive de ustedes, entonces hay que hacer una cantidad de vueltas para poder ver el trabajo, en cuyo caso pues no se puede ver. Otras veces lo guardan y al guardarlos les crea una extensión y entonces el archivo queda en blanco, entonces tampoco se puede valorar, entonces no se ve nada, entonces queda como si no hubiera presentado nada. Pero entonces, bueno, cierro el paréntesis, entonces miren acá, ya saben, entonces aquí, entonces una cosa es la carpeta donde monto las evidencias,
Miren, ya ustedes montaron en las 5 todos los talleres que ya miramos. Entonces ahora, usted, en esto. Volvamos a donde estaba explicando Estefanía la ruta. Repito, para quienes no la cogieron bien, yo me metí a una carpeta que se llama Lectoescritura Medellín. Me metí a la carpeta me voy a meter a la carpeta de los miércoles para meter mis trabajos, pero en este caso voy a meterme a la carpeta donde están los aplicativos, los talleres. Entonces estamos hablando del de arquitectura. Entonces, ojo Camilo, pues que usted se perdió por la conexión una parte. Entonces voy a empezar aquí. Voy a ver qué pasó aquí. Bueno, lo voy a... Sí. Entonces, miren, este taller consta de 2 partes. Esta primera parte está en la presentación, pero la presentación no tiene la segunda. Hay que hacer las 2 partes. Entonces, la primera parte yo les doy 6 frases y esas 6 frases las tienen que transformar, las tienen que aplicar la arquitectura de la frase. Claro, para poder hacer ejercicio tienen que repasar muy bien la clase, tienen que mirar la presentación. Entonces, por eso está disponible la presentación y yo la voy a mandar. Yo ahorita voy a mandarle la presentación, el taller y el video de la clase. Entonces, acá está Camilo y compañeros, cada uno de los ejemplos, y lo van a poner al frente. Pero la segunda parte es que por cada uno de los casos que vimos, ustedes van a tomar una frase, un texto, y van a distinguir esas frases cómo están y le van a aplicar. Pero ahí yo les impongo lo que van a aplicar, pero ustedes buscan el texto. Sugiero que no sea un solo texto para los 10 casos. Eso a veces pasa, es la más fácil, pero no es la más recomendable, ¿cierto? El ejercicio no va a quedar bien. Que se tomen el trabajo y tomen textos. ¿De dónde? De periódicos, de revistas, periódicos físicos, Profe, periódicos tiene de que la ser red. una frase relacionada con eso. Pues, por ejemplo, Claro, entonces tema claro, número porque 1. porque entonces yo ahí estoy diciendo que pues relacionada es que usted vea que se puede mejorar desde ahí, que usted le haga mejoras desde ahí y que usted explique la mejora que le hizo. ¿Por qué? Porque ahí lo que está haciendo es aprender haciendo, que es lo que hemos dicho siempre. En lugar de yo hacerle un examen y ponerlo ahí al frente, yo le digo a usted, venga, busque usted la frase, corríjala y muéstremela cómo queda. ¿Y qué hago? Que en 10 veces usted repase la clase, pues, o que repase la clase en esto. ¿Ya? Usted busca, ahora, ¿qué sugiero? Periódicos, revistas, donde más encuentra un error, son los periódicos como muy populares, ¿cierto? No, esto no lo encuentra uno mucho en artículos científicos, ni en portales, pues, muy serios, ¿no? O lo encuentra también en portales y en tipos de información como muy liviana, muy popular, porque ahí es donde la gente habla como escribe y escribe como habla, ¿sí? Bueno, este es el taller. Bueno, entonces aquí demostramos que está en el Dropbox. Listo. Estefanía, me quedó como la inquietud. Entonces no ingresabas porque pensabas que ahí no estabas. O pensabas que de pronto era más difícil el ingreso. Y no. Yo voy a hacer aquí lo que siempre hacemos cuando estamos aquí. Salimos adecuadamente de la aplicación y me voy a volver a la clase. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces, preguntas, Claudia. ¿No? Bueno, muchachos. Profe, Ay, es que a mí Claudia. se me desconectó. Yo acabé de entrar, pero pues esa parte que estabas volviendo a explicar la tengo que volver a ver. Sí, pero esa parte que estaba explicando Claudia es el taller, la aplicación activa. Entonces, y cuando te desconectaste antes de que terminara la presentación de la explicación de la clase. No, estaba en un pedazo que estabas abriendo el Dropbox para explicar cómo montábamos lo de la aplicación. Listo, pero acordate que yo cuando terminé de cuando terminé de dar la clase, expliqué el taller. Entonces ahí pero después surgió la pregunta, venga, entonces en Claro, y le listo, yo lo monto a Claro, pero venga que en Dropbox está. Entonces les dije, se los voy a poner en pantalla el Dropbox para demostrarles cómo, que allí sí está. Y recordé por ahí derecho la ruta, en donde encuentran el taller ahí también, y la ruta también donde van a poner sus talleres en Dropbox, ¿sí? Es simplemente eso, Claudia, un recorderis. Y bueno, pero también dijimos que yo voy a mandar el video de la clase y voy a mandar como he hecho con las otras presentaciones, mando la presentación de clase también al WhatsApp y mando también el taller al WhatsApp, para que nos quede en el WhatsApp, en el blog, en el Dropbox, en el Claro, en 4 partes, para que ustedes lo hagan de todas maneras, pues. Y lo pueden subir al Dropbox o al Claro. Yo siempre digo, mejor para el Dropbox, me enredan menos a mí, se enredan menos a ustedes en el sentido de que no les duplique información y que es más, y a la hora de hacer comentarios y corregir, ¿sí? Pero bueno, ahí están las opciones. Eso es Claudia, entonces no te perdiste, pues yo creo que nada nuevo porque estaba repasando. ¿Alguna duda adicional, Claudia? No, profe, ninguna, todo está muy bien. Bien, Gracias. sobre el contenido, muchachos, Claudia y compañeros. ¿Está clara la clase de hoy? Pues fui claro, ¿me hice entender? Sí, profe, todo muy claro. Bueno, Camilo, muchas gracias. Simón, ¿cómo está Simón? Simón. Caballero.
¿Cómo vas, Simón? Bien. Bien, gracias a Dios, profe. Bien todo. Vi por ahí que te desatrasaste el fin de semana de unos talleres. Voy a mirarlos bien, voy a terminar de mirar. Les digo a propósito, y no es por hacer quedar mal a Simón. Antes estoy felicitándole y estoy destacando que él se puso juicioso a desatrasarse y noté que hizo eso. Todavía estaba esperando gente, por eso no he subido notas todavía, pero aspiro pues a terminar lo más rápido posible porque estoy esperando a quienes todavía tenían dificultades, que es muy válido que tengamos dificultades. Simón, sobre la clase, ¿bien? ¿Vamos bien? Sí, señor, sí, ahí ya, esa es la aplicación activa 8, ¿sí o qué? La que aparece Sí, ahí en el Classroom. sí. Simón, Listo, de recomendación, una, sí, dele todo bien. duro a eso de una vez, no lo deje, que no se le acumule con la de la semana entrante, porque Ujú, entonces le sí, acumula después con la experiencia en lectura, después con el final, y eso se vuelve que a lo último uno no puede presentar eso, entonces mejor cójala, no se vuelva a claro. dejar coger de la tarde. Pero bien, Sí, ¿la no, entendiste bien? yo fue el viernes que monté todos los trabajos, pues ahí las cosas que Eso, algunos lo ya vi. los tenía pues adelantados y otros eran nada más como complementarlos y lo de la autoevaluación pues que te había hecho. Y Y ya, tampoco se dejen alcanzar con los trabajos, que los tengan ahí, pero no los manden, porque eso no es como si no lo hubieran hecho. Bueno, con la clase de hoy, Simón, claro, concreto, ¿entendiste? ¿Alguna duda? sí, señor, todo muy bien, todo ¿Está bien? claro. Listo. Muchachos, en general, ¿bien? Profe, lo que acaba de poner la compañera en el chat, eso del cuento que nos habías dado, ¿eso para qué fecha queda? Eso se llama, espéreme, profe, ahorita, bueno, profe, entonces tanto la parte oral como escrita de la experiencia de lectura queda para él. Ella dice el 11 de noviembre, sí, es como la segunda o tercera frase, la semana de noviembre. ¿Por qué digo yo? Habíamos dicho que había que tenerlo listo para la semana entrante, como para el 5 de noviembre, para el 4, pero eso está sujeto al ritmo con el que vamos con las clases. Entonces sabemos que es para el 11. Téngalo listo para el 11. Esa experiencia de lectura. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Recuerden, vamos a hacer un foro donde vamos a hablar todos y vamos a hablar de la experiencia de lectura. Y cada uno va a hacer un comentario breve sobre su cuento. Y ese, de las dos miradas, lo escrito y lo que hablen, es un punto de partida para yo valorar su ejercicio de lectura. Lo más importante es que puedan socializarlo, que estén aquí en la clase y que todos hablen. Suponiendo que alguien no estuvo, el comentario que ponga en el blog y en ese caso el texto que hizo de su trabajo, pero no es un trabajo informe lectura, es una experiencia, es para el 11. Téngalo listo para el 11. Si de pronto vemos que el 11 todavía estamos con tema, miramos qué hacemos, pero téngalo listo para el 11. Experiencia de lectura. Las pautas están en el blog. Yo también incluso tengo una presentación ahí donde voy a dar como la introducción, voy a dar pues como la modalidad, ampliando lo que estoy diciendo en este momento. ¿Sí? ¿Me hice entender? Sí, profe, gracias. Bueno, Claudia. ¿Alguien más? John, ¿qué te llevas de la clase de hoy? Aprendizajes, asuntos nuevos, asuntos que conocías pero que estás repasando. Hombre, como siempre, el escribir mejor, el ser más claro, el dar a entender mejor mis ideas. Muy bien. Laura. El Síntesis, profesor me percepciones. llamó. No, a Laura. No, Claudia, ¿querés dar soporte al final de la clase? ¿Qué te llevas de la clase de hoy? profe, estuvo muy entretenida. Y ágil, Como nos porque ya estamos. explicaste lo de los apuntes, lo que tenemos que hacer. Muy bien. Juan Manuel. No, pues lo que más me llevo es lo de los periódicos, lo de cómo lo redactan. Sí. De todo vemos, como dicen por ahí la palabra, el dicho popular, de todo se ve en la viña del Señor, claro, gente que habla bien, gente que habla, ¿sí? Escritos bien. Entonces nosotros lo que hacemos es el deber ser de poder aprender a escribir bien, ¿cierto? Alejandro, que interviniste ahora, ¿qué te llevas de la clase? Que finalmente puedes decir, bueno, esto no lo sabía, esto sí, bueno, síntesis de la clase y aplicabilidad de la clase para el rol nuestro como administradores de información, Alejandro. Pues la verdad me interesó mucho la parte de cómo saber resumir, cómo saber eh, simplificar las oraciones de una correcta forma, porque uno normalmente cae en esos eufemismos que vimos en los ejemplos que diste. Y pues sí, la verdad me aprendí eso, pues me llevo eso. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Como siempre, muchachos, disfruten los temas, aplíquenlos. Uno como disfruta, aplicándolo, buscándole sentido. No descarto que alguien diga, no, eso no.
pero bueno. Pero sí desde el primer día, hombre, llévese de la clase, vaya tomando para su equipaje lo que usted considere que le sirve, ¿no? Y considero, pues yo particularmente, que sirve, que esto es para aprender a redactar, no solamente como administrador, sino como profesional. Entonces, lo hace. Quedamos entonces con la tarea de hacer la aplicación activa 8, la aplicación activa de arquitectura de la frase. ¿Alguien más quiere intervenir ya para irnos? ¿No? Bueno, muchachos, les deseo un buen miércoles. Nos vemos entonces en 8 días, incluso ya no en octubre, sino el próximo mes nos vemos, la próxima semana y el próximo mes, es decir, nos vemos el 4 de noviembre, para que entonces tengamos nuestra clase. Para ese día debe estar ya el taller de arquitectura de la frase. Ya ustedes saben los plazos, las condiciones. Eso hace parte del segundo seguimiento. Nos vemos entonces, que tengan un feliz día. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias, profe, muchas gracias. Chao. Chao, Hasta luego, profe.